ahora sí. Bueno, vamos a partir entonces dándoles la bienvenida, ¿cierto?, a este taller de Soledad Cortés. Quiero darles entonces la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro. Como recién les dije, voy a repetir porque no estaba grabando. Mi nombre es Carolina Navarrete González, soy directora de investigación de la Universidad de la Frontera y dirijo la iniciativa Cátedra en Narrativas del Yo UFRO, espacio de investigación y difusión del conocimiento que nace en la conmemoración de los 40 años de la Universidad de la Frontera. El taller de hoy forma parte, ¿cierto?, del primer seminario internacional en literatura, cómic y educación, ampliación del canon para la formación inicial y el desarrollo docente en el siglo XXI. Diálogos en torno a la ampliación del canon desde la ciencia ficción y la distopía, organizado por investigadoras de destacadas universidades chilenas, como son Paloma Domínguez Geria, que está acá con nosotros, de la Universidad Diego Portales, de Santiago, Victoria Jiménez Arriagada, de la Universidad Andrés Bello de Santiago, y que les habla desde la UFRO Temuco, 9ª región de la Araucanía en Chile. Este evento agradece a la Universidad de la Frontera, a la Dirección de Investigación, Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, al Doctorado en Ciencias Sociales y su línea de investigación en Estudios Culturales, Discurso y Comunicación, a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, al Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, a la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, al Observatorio de Prácticas Pedagógicas Aplicadas, a la Escuela de Pedagogía, al Club de Lectura UFRO en Literatura de Mujeres, a la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, al programa de Magíster en Lengua y Comunicación, el Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos de la Universidad Andrés Bello, a RIN, Red de Investigadores e Investigadoras en Narrativa Gráfica Latinoamericana, y a Revista Sur de la UFRO. Además, este seminario agradece el apoyo de la ANID al Fondesit número 111-907-99, coser trozos sueltos de uno mismo, hace una poética del detalle en las escrituras del yo de autoras contemporáneas entre 1990 y 2018, de la cual soy la investigadora responsable. Dichos los agradecimientos correspondientes, paso a presentar a nuestra ilustre invitada y facilitadora del taller del día de hoy, ¿cierto?, Soledad Cortés, aquí presente. Ella es escritora y promotora literaria chilena. ¿Ya? Soledad Cortés es diplomada en literatura infantil y juvenil, teoría, creación y edición, IDEA USAT. Es fundadora de La Ventana del Sur, agrupación literaria que busca visibilizar a las escritoras de fantasía, ciencia ficción y terror, y reseñadora de libros juveniles en su blog La Cueva de Eleonor. Ha publicado 2 cuentos, Amén en Imaginarias, antología de mujeres en mundos peligrosos, en el año 2019, y Piececitos Morados en la antología Mundos Sutiles del año 2020. Sus áreas de interés son la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror, principalmente aquella escrita por mujeres. El título de nuestra querida Sole el día de hoy es de su taller, ¿cierto?, Ciencia Ficción escrita por mujeres, historia, obstáculos y nuevas voces. Bienvenida, querida Soledad, muchas gracias, ¿cierto?, por facilitar este interesantísimo taller el día de hoy, que ha tenido un interés masivo, ¿cierto? Y bueno, la idea es que nos relajemos, que pasemos un grato momento, así que es todo tuya la palabra, Sole. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Súper agradecida por la invitación. La verdad, bueno, bienvenidos a todos los que están aquí. Les cuento que yo no soy profe ni nada, soy súper autodidacta. Todo esto nació del amor por la literatura, en especial la de la ciencia ficción, y eso van a ver reflejado quizás mucho de la pasión que yo siento por todo lo que hemos llevado a través de La Ventana del Sur, que les voy a comentar mucho más adelante. Vamos, porque tengo muy poco tiempo y no quiero alargarme mucho. Les cuento, yo, tal como dijo Carolina, soy diplomada en literatura infantil, juvenil y edición, y hace 3-4 años creé una iniciativa que se llama La Ventana del Sur, que busca visibilizar a las autoras de ciencia ficción, fantasía y terror en Chile,
Esto frente a la problemática de que yo empecé a buscar autoras y no encontré suficientes, o las que encontré, habían varios temas como al momento de la escritura, o sea, como que habían fallas muy importantes en eso. Entonces decidimos con un grupo de colegas armar esta agrupación. Nos unimos con La Nave Invisible en España, formamos un buen equipo y entre que nos estamos comunicando constantemente, y nosotras nos encargamos de realizar varios talleres para impulsar la escritura de mujeres en los 3 géneros, ¿ya? Entonces después voy a hablar un poco más de eso, pero por mientras quiero empezar un poco la charla, que es Ciencia Ficción escrita por mujeres, Historia, obstáculos y nuevas voces. Lo importante de este taller, y que me gustaría un poco que quedara claro, es no olvidar la historia, lo que nos trae en este momento a ser lo que somos y qué es lo que estamos logrando desde el punto de vista literario. Y para eso es bueno hacer un poco de historia. Yo me quise situar en la Revolución Industrial, en donde se vivieron varias situaciones muy puntuales con algunas autoras que por el tan solo hecho de ser mujeres no podían tener acceso a la escritura o a ser publicadas como tal. Entonces, surcaron este tipo de dificultades, dame un segundo, este tipo de dificultades, y una de estas dificultades fue que, partiendo por cosas básicas como que no tenían implementos necesarios para poder escribir, un lápiz, un papel, el tiempo, y porque de alguna forma ellas no cumplían los roles que les correspondían realizar. También se enfrentaron a este otro tipo de dificultad, que fue que el mundo editorial era plenamente masculino, y que una mujer que estuviera o sea, que estuviera escribiendo o publicara, realmente no entraba dentro de este sistema, y no se valoraban como tal, porque nuevamente volvemos a este canon femenino desde el patriarcado, en donde se dice que las mujeres deberían estar en su casa cuidando a los niños y sirviendo a sus esposos, y no iban a tener espacio, ¿en qué momento lo van a hacer? ¿En qué momento ellas van a escribir si deberían estarse dedicando a eso? Y en ese momento es cuando, frente a todas estas dificultades, igualmente la voz femenina se alza en este tiempo, y es donde ellas empezaron a luchar. Una lucha que quizás fue muy difícil, porque si bien empezaron a publicar, muchas lo hicieron con seudónimos de hombres, o de manera anónima, entonces nunca también se fue tan como masificado, o fueron tan conocidas. Y para eso yo les traje 2 ejemplos. Una fue un nombre masculino, que fue Charlotte Brontë, que ocupó el nombre de Currer Bell, y ella, en una de sus tantas cartas que se escribía con el poeta Robert Southey, le pidió la opinión sobre su poesía, y él le respondió que mostraba talento, pero que le recomendaba descartar la idea de convertirse en poeta, porque la literatura no es un asunto que ocupe la vida de una mujer, y tampoco debería serlo. Cuanto más se implique en las tareas adecuadas, menos tiempo libre tendrá, y para ello incluso como afición. O sea, por favor, tú devuélvete a tu cajita, quédate ahí, no salgas, porque si bien es interesante lo que escribiste, no entras. Y ella le responde con cierta picardía y también con cierta dualidad. Le dice: evito con cuidado cualquier apariencia de preocupación y de excentricidad. No solo me he propuesto observar con atención los deberes que toda mujer debe realizar, sino interesarme profundamente en ellos. No siempre lo consigo, ya que en ocasiones, cuando estoy enseñando mis lecciones o cosiendo, preferiría estar leyendo o escribiendo, pero intento negarme a mí misma. Esto lo saqué del extracto de Joanna Russ, de Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que es un excelente libro que yo se los recomiendo, que cuenta un poco como toda la historia de las mujeres a través del tiempo y cómo han sido invisibilizadas. Y la verdad es que aquí Charlotte nos muestra lo que todas las mujeres siempre hemos sido, que no estamos sujetas a ser parte de esta cajita en la que nos quieren encapsular, sino que dentro de nosotras están todos los sueños de escribir, los sueños de poder avanzar, de hacer más cosas, pero siempre esta cajita del canon del patriarcado, del ser femenino, está presente. Pero aún así ella se salió con la suya, y eso es sumamente importante. Después quiero hablar de una escritora fantasma en su época, que fue Mary Shelley, que ella publicó como anónimo, y a pesar de haber sido una de las pioneras de la ciencia ficción, publicó con un seudónimo anónimo, y cuando se supo de su autoría, por supuesto que todos dijeron: lo hizo tu marido.
Entonces, nuevamente volvemos a este tema, en donde no se creía que la mujer podía ser capaz de escribir. Y estamos hablando de que Mary Shelley fue la pionera en la ciencia ficción con Frankenstein, por mucho que algunos lo han negado. Gracias de la literatura en sí. Y para eso también me gustaría contarles que no solamente este fenómeno de discriminar a las mujeres o invisibilizarlas se dio solamente en esta época, sino que también se dio en la década de los 60, en donde también la invisibilización, la denigración y a través, un poquito, denigración a través de la historia. ¿A qué nivel? A nivel intelectual. Por ejemplo, no se les esperaba mucho de ella en la década de los 60, y si alguna destacaba siempre era una anomalía. No era normal que una mujer se destacara lo suficiente en el ámbito literario. No eran tomadas en serio, su labor era estar en la casa. Y una mujer que estudiaba era considerada como un mal gasto de dinero a diferencia de sus pares. Y aquí me gusta, yo siempre cito el tema de no sé si se acuerdan de la película que se llama La sonrisa de Mona Lisa, que eran estas fabulosas mujeres que eran extremadamente capas, inteligentes, que estudiaban tremendas carreras y finalmente el fin de esa tremenda universidad era que ellas fueran a su casa a cumplir sus roles de mujeres. Pero ahí también esa película nos entrega otra mirada sobre esta perspectiva femenina de el aceptar como el rol de la mujer, porque de alguna forma también hay un agrado al respecto. Pero en esta época sí era muy fuerte el tema de cómo tú haces gastar plata a tus papás si deberías estar en tu casa cocinando a tu marido. Entonces, esas cosas inevitablemente se vienen arrastrando en el código genético de todas nosotras. Por más que se diga que no, por más que ahora estamos avanzando, sí, por supuesto, pero indiscutiblemente aún arrastramos esa línea histórica que nos obliga de alguna otra forma a asumir roles que en esta época ya están quedando un poquito obsoletos de a poco. Y bueno, los famosos intelectuales, yo quise citar a uno, que era Otto Rank, que es un psicoanalista en Estados Unidos, y él dice, cuando la mujer neurótica se cura, se convierte en una mujer. Y cuando el hombre neurótico se cura, se convierte en un artista. Para crear es necesario destruir. Las mujeres son incapaces de destruir. Nuevamente volvemos a este canon en donde vamos clasificando, somos diferentes, no tenemos derecho, no podemos ser valoradas desde la transgresión que de alguna forma las mujeres están haciendo a nivel histórico, sino que simplemente eres una neurótica. Y este ser neurótico, el femenino neurótico, también se implica con lo que es ser mujer y artista, porque muchos de estos prejuicios producen mucha confusión en las mujeres que de alguna forma empezaron a decir, pucha, quiero hacer esto, pero no voy a poder. Y así empezó a avanzar como tira y afloja, en donde también su capacidad de poder desarrollarse a nivel intelectual se vio muy mermado. Y eso, indiscutiblemente, aunque muchos van a decir que no, en la actualidad sí se ve que hay todavía que hacer mucho trabajo literario con algunas mujeres porque no tuvieron los tiempos necesarios, no se tiene el acceso o los espacios no son seguros en donde desarrollarse a nivel literario. Y eso es algo súper importante que lo voy a tomar un poco más adelante. Y en décadas anteriores, si no estabas conectada a tu feminidad o preferías una beta artística fuera de lo común de una mujer, dejabas de ser femenina. O sea, cuando empezaron a salir incluso películas en donde las mujeres eran como fuertes o tomaban roles masculinos, era la hombrada o la que le gustan las minas, o era como todo este tipo de cosificación, de clasificación de las mujeres. Entonces, indiscutiblemente esto te tira a decir, pucha, tengo que volver a lo que es ser femenino. Y por último, la pérdida de la identidad femenina por no ceñirse al canon. Y aquí es donde lo canónico es muy fuerte en todo lo que es la literatura, porque si no estás dentro de este canon, no eres válida. Si no estás dentro de este canon, no eres visible. Y aquí es cuando empieza a aparecer el prototipo de la mujer en la literatura, que es escrita y descrita desde el masculino. Y desde el masculino, ¿qué es lo que se crean? Se empiezan a ver este tipo de personajes femeninos que tienden a ser todos iguales, que es la damisela en peligro, las Marisú, que las Marisú son seres perfectos, hermosos, que son protagonistas, que brillan, están las neuróticas, y por último las sexualizadas, que a mi parecer las sexualizadas en mucha literatura masculina ahora en la actualidad sigue predominando mucho, y de manera bastante burda, la verdad.
Y también había muy pocos personajes reales femeninos en la literatura, o sea, te encontrabas con mujeres interesantes, pero el común era hacer algo como muy alejado de la realidad desde la pluma masculina. Y aquí es donde empieza un gran error que empezó a gestarse y que de hecho aún se visibiliza, que es la categorización de literatura femenina. Si hay algo que odiamos en La Ventana del Sur es que categoricen la literatura femenina. ¿Por qué no? Porque todos escribimos igual, todos escribimos literatura. Y porque tú escribes romance, te meten en literatura femenina. No, no puede ser. O sea, los hombres también tienen derecho a escribir literatura femenina, romance, drama, todo lo que quieran. Entonces, esa clasificación a nivel literario también produce efectos negativos en las escritoras. Lo hemos visto nosotras en los estudios con La Ventana del Sur, nos hemos dado cuenta que sí afecta que, lo escribió una mujer, no importa. O sea, ya, mira, ella escribió un cuento de ciencia ficción, ya, pero lo escribió una mujer, debe tener como mucho romance, debe ser de ese estilo. Entonces, cuando se empieza a crear este canon de lo femenino, y más encima se le empieza a poner etiqueta, peor aún hace el trabajo de ser parte de como el canon literario. Entonces aquí ya empezamos a entrar un poco a la ciencia ficción, y yo saqué la definición de Wikipedia para que la leamos. ¿Qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción es un género de la narrativa de ficción en el que están presentes avances científicos y técnicos, ya sea en el futuro o en el presente, y que afectan e intervienen en la sociedad en la vida y en la vida de los individuos. A mí me parece una buena definición de ciencia ficción, pero a mí siempre me gusta agregar lo siguiente. Para mí la ciencia ficción también es un género que permite criticar, crear, mostrar distintas realidades y situaciones políticos sociales a través de distintos escenarios. Para mí el valor de la ciencia ficción es este. ¿Y por qué es importante y por qué yo lucho de otra forma desde la ciencia ficción? Porque si bien es un género que está catalogado no como uno de los principales de la literatura, siento que tiene tanto que decir, y ahora último, en esta última década, ha agarrado tanta fuerza que creo que es el tiempo de empezar a valorar la cantidad de contenido que contiene la ciencia ficción en sí, los tremendos aportes que puede ser, aunque sea una ciencia ficción blanda. ¿A qué me refiero con ciencia ficción blanda? Aquí no me tengo que ir como a los tipos de ciencia ficción. Yo saqué solo algunos porque la verdad es que hay muchos tipos de ciencia ficción. Una es la ciencia ficción dura, que uno de los ejemplos más claros es la saga de Asimov de... ¿cómo se llamaba? Bueno, esta cuando van como empiezan a desarrollar una... Fundación, ahí está, Fundación. Entonces, tiene ciencia ficción dura, física, cosas interesantes, como que el texto es pesado, es muy interesante cómo lo aborda Asimov, y es como los datos duros. Y yo siento que en Chile esta ciencia ficción dura es parte del canon chileno, que de alguna forma ha costado mucho sacarlo hoy en día. Y ahí hay una batalla que aún se está librando, pero vamos bien. Después viene la ciencia ficción blanda, que es como historias más simples, más ligeras, pero que no dejan de carecer de ser entretenidas y de dejar algún mensaje. Y finalmente está la ciencia ficción social, que en este caso son como que abordan temáticas sociales, en donde hay temas políticos, en donde hay tecnología, y de alguna forma se empiezan a mezclar todos estos temas y termina un buen relato, cuento, lo que sea, ¿ya? Y parte de los subgéneros me permití tomar algunos que son la distopía, que en este caso podemos hablar del cuento de la criada de Margaret Atwood, la ucronía, el caso de 5 de Baradit, que aborda lo que es el golpe de Estado, pero aquí Augusto Pinochet ayuda a Allende a salir adelante, y frente a esta situación se forma todo un mundo paralelo en donde ocurre este tipo de ucronía muy extraña. Y después para mí, mi amada Space Opera, que es una de las que más me gusta, que son los viajes espaciales, encuentro con razas. Muchos quizás en este momento están pensando en Star Wars, que también habla de eso, habla de como las naves, las bombas, las explosiones, las guerras, un montón de cosas más, pero es importante también destacar que la Space Opera no solamente se queda en eso como de ya, es una guerra y razas, no, hay todo un contexto y hay una profundidad al respecto. Y finalmente tenemos el viaje en el tiempo, que bueno, aquí podemos citar Volver al Futuro como película, o La Máquina del Tiempo, también podemos citar ahí, que tal como dice, habla de los viajes en el tiempo. Después de eso, se preguntarán por qué la ciencia ficción.
¿Por qué yo elijo la ciencia ficción en vez del terror, la fantasía? Porque para mí la ciencia ficción es la libertad de poder mostrar sin límites, sin reglas canónicas, que nos encierren en una sola idea preconcebida de cómo debe ser escrita. Para mí la ciencia ficción también es política, y la ciencia ficción también es una lucha social. Y esta parte yo encuentro que es muy importante, porque muchas veces uno no necesariamente como escritora va a salir a dignidad, a manifestarse, pero sí lo puedes hacer desde otra vereda. Y cuando tienes esa capacidad de poder hacerlo, de escribirlo, de transmitirlo, ahí es donde para mí, en particular, la ciencia ficción agarra este carácter tan fuerte como lo que es lo político o la lucha social. Y esto también un poco es el fuerte de que cada escritura, por muy ligera que sea, siempre va a arrastrar eso que nosotros sentimos en el momento. Por ejemplo, la Nona Fernández hace poco sacó un libro basado también en el estallido social, la Alicia Finiux también escribe sobre esa base, la Fran Solar también habla desde lo político, desde lo social, y mezclando estos ingredientes como tecnológicos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos que la ciencia ficción no solamente son naves, aliens y tecnología, sino que vamos más allá, y que es un poco lo que pasa con el cuento de la criada, de Margaret Atwood. Entonces, ya aquí me gustaría abrir un poquito el micrófono, 2 minutos, y me gustaría ver que alguien me responda qué es lo primero que se les viene a la mente al escuchar la palabra ciencia ficción. No sé si, Caro, eso lo puedes habilitar tú o yo. Cualquiera puede activar su micrófono y hablar. Necesito 2 personas. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente al escuchar la palabra ciencia ficción? Nidia Bravo está levantando la mano. Hola, Nidia. Hola. Para mí la ciencia ficción es futuro. Perfecto. El futuro. ¿Qué más te gusta de la ciencia ficción, Nidia? Bueno, yo soy fan de las distopías, me encanta mostrar todo lo que no debe ser en una sociedad. Entonces, uno en la ciencia ficción puede escribir de todo lo que no debería ser, pero que uno se permite hacer escribiendo ciencia ficción. Perfecto. Así que es un poco lo que está diciendo. Ahí Daniel está. Sí, Daniel. Daniel es el último. Ahí seguimos. Como ciencia ficción creo que es como mostrar realidades crudas. Porque siempre que veo ciencia ficción dura es como nacida de algo más. Como la exageración de algo y normalmente algo malo. Claro, sí, también. Eso, aquí todas las respuestas son válidas por si acá, nadie tiene el error. Y aquí me gustaría hacer otra pregunta. ¿Qué obras o autores conocen que han escrito ciencia ficción? Necesito 2 personas que me digan 2 obras. Bueno, Felisa dice Julio Verne, dijo antes de ¿Ya? Bradbury. ¿Quién más? También dijo Priscila Oces, dijo Bradbury. Bradbury. Isabel Aldunate, preuniversitario Naqueo. Úrsula K. Le Guin. Ya. Asimov. Ya, perfecto. Estas preguntas son súper importantes. Y por último, me gustaría preguntarles cuántas escritoras de ciencia ficción conocen, en número, en comparación a los hombres. En este punto es donde como que siempre son las mismas, y ahí es donde empiezas a ver que hace falta conocer más. Y por Agustina último, Basterrica, dice Sole. Joana Maricel. Agustina Basterrica. Sí. Me encanta. Y por último, ¿cuántas hay en su librero? Sea el Kindle, sea el librero, ¿cuántas tienen? ¿O realmente les han dado el tiempo? El que tiene más de 10, se saca un 7. Esta pregunta para mí es súper importante, porque esta última pregunta es la que nos entra a cuestionar cuánto bagaje a nivel literario y femenino tenemos nosotros en base a la ciencia ficción. Eso es algo que para mí es relevante a la hora de impartir este taller.
cuántas autoras realmente hay en tu librero. Y para eso me gustaría pasar a la ciencia ficción escrita por mujeres, y tal como les decía, voy a citar solo algunas, me encantaría citar muchas más, pero el tiempo es apremia. Margaret Atwood critica a las sociedades de una mirada femenina, y ya tenemos El cuento de la criada, que ahora tiene una serie, que muchos la han alabado, que le ha ido muy bien, y ella critica a la sociedad en donde las mujeres carecen de derechos y solo sirven para procrear. ¿De qué forma nos está interpelando? De una forma en donde no solamente nos muestra una crueldad, como dice Daniel, o lo duro, sino que también nos interpela nuestro rol como mujeres. Yo encuentro que ahí es donde se tiene que hacer un poco el análisis de lo que hace Margaret Atwood con su trabajo, y la importancia de cómo este mundo que ella creó provoca este tipo de sensación incómoda cuando uno ve la serie o lee el libro, es bastante fuerte. Y eso, para mí, Margaret Atwood es una de las grandes referentes de ciencia ficción que existe, y ojalá ver más de ella. La siguiente es Ursula K. Le Guin, amada, que para mí ha sido una de las más importantes en la literatura de ciencia ficción, porque a pesar de que han pasado 51 años, todos sus libros siguen vigentes, en donde ella siempre entró a cuestionar el tema de los géneros, la fluidez, y que aun cuando uno la sigue leyendo, sigue sorprendiéndose con todo lo que ella ya ha escrito, y todo el legado que dejó. Siempre, todos los días yo me sorprendo que hay algún texto nuevo, algo que escribió, que nos invita de alguna otra forma a cuestionarnos los temas de género, que nos invita a cuestionar los temas sociales. Yo creo que Ursula K. Le Guin fue una gran valiente en esa época, que supo surgir en este ambiente de la ciencia ficción primordialmente masculina. Y bueno, aquí dejo un ejemplo que es La mano izquierda de la oscuridad, que deben leerlo sí o sí, para que comprendan un poco la profundidad de Úrsula para sus textos. Luego me gustaría pasar a las mujeres que escriben en Latinoamérica ciencia ficción, y aquí yo voy a tocar quizás no las de siempre, pero sí para que vayan conociendo y nos vayamos impregnando de autoras. Y una de ellas es Mayeli González, que es una autora cubana que actualmente reside en España, y aunque ustedes piensen que ella escribe puramente de Cuba, la verdad es que no. Ella le gusta internarse mucho en lo que son las inteligencias artificiales, los mundos virtuales, empieza a trabajar ¿cómo se llama? Las interacciones sociales, de qué manera se está interactuando el humano con estas inteligencias artificiales, dentro de una prosa bastante fluida, que ahí se nota el toque latinoamericano, en donde como que la prosa, a diferencia de la española, fluye de tal forma que se hace muy, muy, muy dinámico lo que ella lee. Ella, aquí yo les dejo uno de sus libros, que es Espejuelos para ver por dentro, de Editorial Cerbero. Lo pueden conseguir en ebook, cuesta como €1. Son altamente recomendables estos libros. Y la verdad es que el aporte de Mayelis es grandioso, porque aparte es profesora, sigue participando en seminarios, es como un aporte integral. Mayelis, la pueden contactar por internet si quieren conversar con ella, es muy amorosa. Pero qué importante es saber que en Latinoamérica se escriben este tipo de cosas, que uno de repente como que piensa que no, pero sí. A mí es una de las cosas que me sorprendió cuando partí con todo esto. Después me gustaría hablar de Laura Ponce. Laura Ponce es de Argentina. Ella es dueña de la editorial Ayermanot en Argentina. Ella publicó mucho tiempo la revista Próxima, en donde agrupó un montón de escritores de latinoamericanos en ciencia ficción. Todos sus trabajos con la revista Próxima fueron increíbles. Ella los tiene disponibles gratis por si los quieren descargar. Y yo me gustaría hablar de Cosmografía Profunda, que es una antología de relatos de ciencia ficción, en donde Laura Ponce mezcla dos mundos, un mundo en donde hay una Argentina que está sumida como en la desolación, y se empieza a mezclar con mundos virtuales de videojuegos, y estamos hablando de relatos que se escribieron en el año 80, 90, entonces no había tanto, si bien estaba como todo el boom del cine de ciencia ficción, sí encuentro que Laura Ponce logra imprimirle a su antología mucho de lo que es lo argentino.
Entonces, es un debe leer, porque también no solamente se centra en eso, sino que también habla un poco lo que dice Nidia, el tema de esa ciencia ficción como que es rara, como que es incómoda, como que por ahí va, y es sumamente fácil de leer y muy, muy entretenido. Yo me lo leí en un día, es maravilloso este libro, así que se los recomiendo. Pueden hablar con ella también en todas las redes sociales, la van a encontrar para conseguir su libro. La siguiente es una que yo la verdad es que siento que debería valorarse mucho más que Teresa P. de Echeverría, que también es de Argentina. Ella sacó un libro que se llama 10 variaciones sobre el amor. Ella es docente, investigadora entre la ciencia ficción, la filosofía y la mitología, y lo más importante de ella desde la ciencia ficción es que aborda temáticas de género LGBT y fue una de las pioneras en esto. Ella hace poco sacó un relato que, si bien ya lo tenía hace tiempo, lo publicó en El Tercer Mundo Después del Sol, que es una antología que sacó hace poco Minotauro. Y el relato de ella habla de dos gemelos y uno de ellos es trans, entonces la forma en cómo ella conecta, no tan solo el tema del género, sino cómo se involucran a nivel emocional estos dos gemelos y de la forma en que lo hacen y en el ambiente en que lo hacen, realmente a mí se me ponen los pelos de punta cuando leí este cuento, porque es maravilloso. Está disponible en El Tercer Mundo Después del Sol, y en este libro que es 10 variaciones sobre el amor, que lo pueden encontrar también en Ayarmanot, que es la editorial de Laura Ponce. Teresa siempre está innovando, y eso yo encuentro que es una de las cosas que me gustaría destacar de ella como autora, porque creo que una autora hable de género con tanta fluidez y de esa forma es una cosa espectacular, y qué rico, y me gustaría que la conocieran a fondo a ella. Y por último, y no menos importante, la querida Fran Solar, que sacó Almas de Rojo, que es también un compendio de un montón de relatos de ciencia ficción, que ella habla de la ciencia ficción de una perspectiva social y crítica. La Fran Solar, cuando uno la empieza a leer, tiene mucho en esta antología de lo que es el periodo de dictadura en Chile. Arrastra mucho como de esa lectura, se puede leer tras las líneas en cada uno de sus relatos. Hay mucha oscuridad, hay muchas pérdidas, hay mucha muerte, hay mundos que son oscuros, y que tan solo en 3-4 páginas la Fran Solar te logra contar una historia maravillosa con finales súper inesperados, que de repente te dejan llorando. El último, que es Almas de Rojo, es una maravilla y que nos dista de la realidad que puede ocurrir a futuro, que es como el tema del planeta, de cómo lo estamos cuidando y de cómo nos vamos a seguir desarrollando como sociedad a futuro y cómo vamos a interactuar a futuro. Yo la verdad es que este de la Fran Solar se los recomiendo 100%, es cortito, para que lo tengan sí o sí en sus libretas. Y por último me gustaría citar a algunas escritoras de España que yo creo que tienen que leer sí o sí. Una de ellas, Cristina Jurado, que es una escritora española y editora, ha ganado muchos premios allá, y yo uno de los textos que quise destacar es Bionautas, que Cristina Jurado lo que hizo fue hablar desde la voz de un alienígena invadiendo la Tierra y cómo ellos entran al planeta y infectan a toda la población y después tratan de salvar a todos los terrestres porque están todos muriendo, y cómo se empieza a formar una relación entre una terrestre y un alien, en donde también empieza a mostrar de una manera súper creativa la forma en cómo ellos interactúan entre ellos, que son a través de unos viajes, de unos trajes especiales. Me gustó mucho la mirada que le da, el punto de vista. Nunca había visto algo escrito desde la mirada del alien, por lo tanto lo encontré notable. Eso también lo pueden encontrar en internet, en un ebook. Y aquí Nieves Delgado. Para mí Nieves Delgado a mí me encanta. Es una escritora española, ciencia ficción, también ha ganado un Ignotus, y ella habla del transhumanismo, que ahora se está hablando mucho del transhumanismo, y parte de sus libros, por ejemplo 36, habla de una inteligencia artificial que empieza a adquirir se empieza a cuestionar qué sexo es el que va a elegir, y en ese viaje empieza a cuestionarse muchas cosas sobre la sociedad, sobre la humanidad, y bueno, todo termina en algo X que no les puedo decir, pero es importante todo el viaje que hace esta inteligencia artificial.
Y uno se trata de cómo las mentes humanas empiezan a interactuar con un ambiente virtual, pero está descrito de una forma un poco más densa, pero está tan bien hecho que al final como que termináis como no sabes cuál es la realidad, qué es verdad, qué no es verdad. Y estos libros son tan pequeñitos que al final quedas con ganas de más. Nieves Delgado para mí es una de las precursoras del transhumanismo a nivel femenino, y que sí o sí tienen que leerla. Rocío Vega, yo la quise citar porque Rocío Vega hizo una space opera que se llama Horizonte Rojo, en donde el formato literario de Horizonte Rojo es muy divertido, con diálogos de chat, faltas de ortografía, hay mucha sangre, sexo, hay de todo. Se permite abordar la space opera desde un punto de vista más relajado, pero aún así con una historia tan divertida que al final se hace súper rápido de leer. Y la verdad es que lo que a mí me gusta de Horizonte Rojo es que a quienes tienen miedo como de poder escribir ciencia ficción o lanzarse con una space opera, Horizonte Rojo es tienes que hacerlo porque se puede hacer. Entonces, el gran valor de Rocío Vega es eso. Yo encuentro que ahí los invito a leer Horizonte Rojo porque es maravilloso. Y Eleazar Herrera, ella aborda el cyberpunk desde la mirada de un detective que empieza a meterse en una empresa de cosméticos, en donde se empiezan a... él encuentra algo que está ocurriendo y que está empezando a matar a la gente. El protagonista, si bien es Wes Marino, también está Juárez, que Juárez es una chica que aquí es donde me gusta citar un poco esto, que le falta una mano. Y creo que cuando en la literatura se empiezan a abordar ese tipo de temáticas en donde no siempre los personajes son perfectos y empiezan a tener algunos problemas y aún así logran surcarlo o son parte de la literatura, creo que es algo que se tiene que destacar. Eleazar Herrera tiene una prosa muy fluida, muy buena, me gusta mucho como ella empezó a contar esta historia, ahora ya va en el número 2, creo que viene un 3, y la verdad es que sí los invito a leer a ella porque creo que lo inclusivo es súper importante en estos tiempos. Y por último, me gustaría citar a Arien Vega, que es un chique que ella escribe poesía en ciencia ficción. Ella tiene es parte del espectro autista, y la maravilla que ha escrito con su poesía es maravillosa. Creo que Arien Vega es alguien que va a futuro a destacar porque su pequeño libro de poesía ha llamado mucho la atención por cómo aborda no tan solo desde el no binario, sino que también desde su espectro autista, y eso yo lo encuentro súper destacable para aquellos que dicen que no se puede o que no lo van a poder lograr. Todo se puede, todo es posible, y aquí tienen un ejemplo de escritores que está marcando pauta de a poco, y en España se está dando mucho. Hay otros autores, por supuesto, pero yo quise destacarle a ella, así que importante. Finalmente, ya como para ir como ya de lleno entrando en el taller, el panorama chileno. La verdad es que el panorama chileno presenta varias dificultades, y de aquí me gustaría un poco como invitarles a como que seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, está el inamovible canon desde la perspectiva masculina. Aún están los viejos estandartes diciendo que lo que se escribe en las mujeres son demasiado románticos, son demasiado suaves, no corresponde, no entra, no clasifica, y eso de alguna otra forma sigue pegando muy fuerte en el ambiente literario chileno de la ciencia ficción. También a nivel editorial hay muy poco interés por publicar ciencia ficción, más aún chilena. O sea, los Fondart no aceptan tanta ciencia ficción, están aceptando mucho más terror, mucho más fantasía, y lo demás es de todo lo demás, mucha poesía, mucho de todo lo demás, pero todo lo que son los géneros literarios como bajos, no los consideran, porque según ellos no se va a vender. Pero hemos visto claramente que en el tiempo los autores americanos, como por ejemplo la Marilú, que llegó con Warcross, o Ready Player One, han entrado con facilidad, pero en Chile todavía se sigue limitando mucho la publicación de ciencia ficción chilena, escrita por mujeres en particular. El espacio es principalmente masculino, sigue siendo súper masculino, ha costado mucho entrar desde lo femenino porque está este canon que les estoy comentando,
y también se percibe un rechazo a las nuevas formas de narrar desde una perspectiva femenina. ¿Por qué? Yo no quiero clasificar de que los hombres escriben así, las mujeres escriben así, pero las mujeres sí tienden a tener, son más fragmentarias a la hora de escribir. No tienen una linealidad, no se logra son completamente distintos, pero eso no quiere decir que el texto va a quedar mal. Entonces, cuando no se acepta el canon, o sea, el cómo se escribe desde la pluma femenina, desde esta segmentación, de esta fragmentación, del orden en que se cuentan las cosas, o de la mirada que se tiene, es imposible moverse dentro del panorama chileno porque no es lo que también el lector conoce o a lo que está acostumbrado. Todos leímos en el colegio a José Luis Rosasco, leímos todo ese tipo de libros que siguen un canon y que siguen una linealidad, y de a poco han ido entrando libros que quizás marcan un poco de diferencia, pero eso todavía es algo que se tiene que trabajar. Y eso también es trabajo de los profesores, que también estén investigando los tipos de libros que están saliendo y que de alguna forma vienen a aportar una mirada nueva para las aulas de los alumnos. Aquí es donde a mí me gustaría citar la evidencia empírica de que aún se nos mira feo. Esto fue una publicación bastante polémica que fue el 2018 de un investigador chileno, en donde él, en un texto bastante extenso, dice que, cito, un caso especial es Elena Aldunate, que sobre todo quien debió su obra, Juana y la cibernética, en realidad un cuento integrante de esa colección, se la ha designado comúnmente como escritora de ciencia ficción, y por ella recibió el título de la Dama de Ciencia Ficción. Pero si se le aplican los códigos actuales para designar ciencia ficción, la mayor parte de sus obras no cumplen las características del género. La literatura femenina, cuando se acerca al género fantástico, se centra en la fantasía, un poco de terror y gran parte de literatura infantil. Y el texto se llamaba 10 dificultades a la presencia de autoras femeninas en la literatura de ciencia ficción chilena. Cuando tenemos personajes que son académicos y que están citando a las mujeres desde la literatura, desde esta manera tan peyorativa, es cuando tú te das cuenta que hay un problema. Es donde te das cuenta que no se les están abriendo los espacios suficientes y tampoco se les está tratando de entender la escritura femenina. Y es desde aquí donde nosotras, de alguna forma, tratamos un poco de luchar, como desde la Ventana del Sur. Entonces, si la pregunta es, ¿desde dónde visibilizamos? A nivel ustedes como docentes, como mediadores de lecturas, como escritores incluso, también visibilizar esta misma pregunta de cuántos libros de mujeres tienes en tu librero, es súper importante porque mientras más tengas vas a poder aportar más una gama más amplia de autores. También desde la escritura, el perfeccionamiento de la escritura. Está comprobado, las mujeres nos cuesta mucho más escribir porque lamentablemente no hay espacios seguros para nosotras en donde desarrollar nuestra literatura. Y también porque la mayoría de los talleres que se dictan son dictados por hombres, y cuando se entra como en talleres mixtos, se produce mucha pelea porque lamentablemente no cuadran las ideas femeninas con las masculinas y se produce como un enjambre de problemas, y que de alguna forma hemos tenido varios temas ahí, nos han llegado varios comentarios, y eso yo encuentro que es importante, el perfeccionar la escritura. Creo que es súper importante que sea desde un espacio seguro, y el espacio seguro me refiero a espacios en donde haya una crítica constructiva, en donde se permita cualquier tipo de opinión sin pisar al otro, y de alguna forma que el ego quede afuera, porque aquí no sirve que el ego esté presente, que yo escribí esto y tú no, porque todos lo hacemos de manera distinta. Yo siempre les digo a las chicas de la ventana, nosotros no estamos compitiendo con nadie, yo no quiero ser mejor que el otro, o yo no le voy a quitar ventas a otro escritor, yo lo único que quiero es escribir lo que a mí me nace en el momento, y que ojalá lo lean y que lo puedan entender. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como la Ventana del Sur sí estamos luchando para que haya un espacio seguro, y eso se logró. Ahí les cuento más. Entonces, sobre el perfeccionamiento de la escritura es derribar los cánones impuestos. El decir, ¿sabes que sí? Puedes escribir esto en esa estructura, puedes darle. La adquisición de una identidad a nivel chileno y desde una mirada femenina es súper necesario, porque creo que todavía está muy implantado en las escritoras chilenas que se ciñen mucho al canon de lo hispánico, de lo español, de lo norteamericano. Todos sus personajes se llaman Kate, Albert, Peter, cuando en realidad, y ocurren en Nueva York o ocurren en otros lugares, cuando en realidad deberían centrarse más en el ambiente chileno, porque eso también nos permite entregar diversidad a nivel mundial. Eso nos permite llegar
a que conozcan más Chile, que conozcan más este tipo, la estética de nosotros, y por qué no, desde una mirada de la ciencia ficción. Se hace necesario implantar también una idea del femenino desde la mirada chilena. Por último, o sea, después, las últimas dos son la actualización de las nuevas temáticas que se está abordando, que sea siempre mutuo. Y por último, dejar de temer a experimentar. Creo que en los talleres que hemos hecho nosotras, lo que más encontramos es el miedo a experimentar con nuevas formas de escribir, el miedo a escribir lo que realmente quieres. Y esos miedos ya se tienen que ir en retirada, porque el síndrome del impostor siempre va a estar, pero lo importante también es tener un grupo que te apoye y que sigas avanzando a nivel literario. Los espacios seguros, tal como comentaba, talleres de relatos que aseguren la buena convivencia, la crítica sana, y los lugares de reunión adecuados. Creo que esos dos puntos son súper importantes a trabajar. Por lo tanto, si alguna se le ocurre hacer un taller literario, que ojalá sea un espacio seguro en donde estas personas, los escritores se sientan seguros a la hora de escribir ciencia ficción. Creo que eso es fundamental. Aquí un poco, ¿desde dónde luchar? Desde la visibilización, la necesidad de crear iniciativas que fomenten a los 3 géneros más mirados en menos. Nosotros somos la Ventana del Sur, nos encantaría encontrar más iniciativas que busquen eso, que busquen visibilizar. Nosotros no tenemos el monopolio de esto. Buscar alianzas con colectivos, con editoriales. Creo que una de las grandes cosas que ha logrado la Ventana es unirse con un tremendo equipo de mujeres en España, editoras acá en Chile, dibujantes, un montón de gente que de alguna otra forma, cuando llega el momento de la crítica dura que te llega de afuera, ya tienes un respaldo tan grande, porque hay gente que te apoya, hay mujeres que están ahí contigo, que en ese momento ya no te entran balas. Porque si algo que destacamos, o sea, que encontramos como la Ventana del Sur en el pasado, fue que muchas escritoras a la hora de publicar fueron criticadas tan duramente que finalmente terminaron, no escribieron más. Entonces nosotros a esto nos referimos también con el espacio seguro que se tiene que crear, en donde sí, ya te están criticando, pero no importa, sigue adelante, aquí estamos todos, somos un equipo. Y eso se puede lograr, yo doy fe que lo hemos logrado, a pesar de que quizás no estamos conversando con todas al mismo tiempo, pero sabemos que si en algún momento alguna de ellas va a publicar o va a sacar algo, va a contar con todo nuestro apoyo. Y si les llega a pasar algo, nosotras vamos a estar ahí. Creo que es súper importante el tema de los espacios seguros y también la sororidad. Eso es muy importante. De esa forma vamos luchando contra el canon. También sacar publicaciones. Yo aquí me permito sacar nuestra antología, que es Imaginarias, que es fruto de las escritoras que participaron en el taller de la Ventana del Sur, que fue un año súper arduo, en donde todos los meses nos encontrábamos, escribíamos, hacíamos relatos, dábamos temáticas, qué tipo de técnicas se tenía que ocupar, de qué forma se iba instruyendo. Y de esa forma se formaron un compendio de 17 relatos, si no me equivoco, 3 invitados, 3 invitados, un ganador, y la idea espectacular Imaginarias. O sea, ha tenido súper buena recepción, la Patricia Espinosa lo reseñó, se han vendido muchas copias, esperamos que ojalá, creo que ha llegado a algunos colegios, lo han recomendado. ¿Por qué? Porque no solamente muestra la pluma femenina, ese es el tema que a mí no me gusta caer. Nosotros mostramos antología de cuentos de mujeres escritos por mujeres. Y eso es lo más interesante de Imaginarias, que aborda todo. Ciencia ficción, fantasía, terror, desde lo siniestro, desde lo fantasioso, y eso es lo que hace súper diversa esta antología. Entonces, también la invitación es a eso, a crear antologías, a crear instancias en donde se pueda seguir visibilizando la pluma de las mujeres. Y con esto, yo les puedo decir que con el tiempo sí nos hemos dado cuenta que es posible. De hecho, ahora llegaron más de 40, 50 relatos a la segunda edición, ya tenemos todos los seleccionados, la portada la dibuja una ilustradora, porque nos gusta seguir la línea de que todo sea hecho por mujeres, y estamos en eso. Ha sido un poco difícil con el tema de la pandemia, pero ya Imaginarias 2 viene en camino y esperamos que cumpla el mismo objetivo que hizo la primera. Así que la invitación también es esa. Como reflexión final, me gustaría invitarles a todos ustedes a un poco a interiorizarse un poco más en las plumas femeninas, interiorizarse más en los tipos de escritura que tienen las mujeres, darles la bienvenida, conocer más, ver de qué manera se está abordando ciertas temáticas, y también tratar de fomentar la lectura. Tanto como profesores, buscar, invitar a sus colegios a que no siempre elijan los mismos, sino que aborden este tipo de textos que están disponibles,
para que también se haga más conocido. Y porque no estamos buscando fama nosotras, yo creo que eso es lo más importante, nosotros estamos buscando que nos lean, que lean estas miradas que tenemos. Por ejemplo, Nidia escribió un cuento súper interesante, que es súper siniestro, que tiene un final bien interesante. Yo escribí un cuento bastante también macabro dentro de Imaginaria, hay otros que son muy chistosos. Entonces, conozcan las plumas de las mujeres. La invitación es esa, que nosotras, si bien estamos arrastrando históricamente un legado o no, esta cajita en donde nos quieren meter, que por favor vean que poco a poco estamos saliendo de esto y que a pesar de que estamos en el siglo XXI, siguen ocurriendo disputas, siguen ocurriendo problemas que nos están tirando para atrás, que no nos están dejando avanzar, y eso es importante a la hora de mediar, y en ustedes está el poder de poder decir, mira, ¿sabes qué? Metamos a este grupo de mujeres para que las leamos, para que participen, porque eso es lo más importante a la hora de visibilizar, porque la visibilización no parte por leer, sino que también por hablar, por contar y por alguna otra forma expresarle a los demás lo interesante que les pareció distintas miradas que tenemos nosotras. Así que eso es mi charla, me gustaría haberla hecho más larga. Y finalmente quiero cerrar con la luz es la mano izquierda de la oscuridad. Ay, espérame. Y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes. Úrsula K. Le Guin. Gracias por venir a mi charla. Muchas gracias, Soledad. Creo que ha sido sumamente inspiradora tu charla. La verdad es que es súper importante todo lo que has mencionado. Te felicito por Imaginarias, larga vida y que siga. Yo creo que es un tremendo aporte. Y el tema de la visibilización también la trabajamos en la Universidad de la Frontera, por lo menos yo desde mis clases, aquí están mis alumnos también, son testigos, la Paloma también, yo creo que muchos acá tanto en universidades como en colegios, estamos comprometidos y comprometidas con la visibilización, ¿cierto? De la, como tú dices, la pluma femenina o la escritura de mujeres, ¿no? Que es un legado histórico que ha estado invisibilizado y que ya es hora también de mostrarlo, ¿verdad? Así que excelente, yo estoy muy contenta con tu charla, Soledad. Voy a leer algunos comentarios y preguntas. Yusant Figueroa dice, es muy difícil intervenir las lecturas sugeridas en los colegios está a voluntad de la UTP, o simplemente se quedan con lo que impone el Mineduc, ¿no? Y pone una carita triste al respecto. Y Yusan dice, sigo ahí con él, dice, pregunta, ¿hay algunos relatos breves de ciencia ficción que recomiendas para poder trabajar con jóvenes en la escuela? Bueno, Imaginaria es un compendio de textos, el de la Fran Solar, está disponible en Planeta, me imagino que tiene más copias. Imaginarias lo pueden conseguir en triadaediciones.net, por si quieren. Creo que lo importante, y textos, bueno, siempre quizás no recomendaría porque no es mujer, pero siempre me gustan los textos de Bradbury que son cortitos también, son bien interesantes. Pero la verdad es que yo diría que dentro de los chilenos, claro, Imaginarias un excelente referente para que puedan mostrar los textos, porque la verdad es que no tiene nada tan crudo o tan censurable, está dentro del espectro del adolescente. Entonces, no, tampoco son textos que son así como muy densos, de hecho van a encontrar de todo dentro de Imaginaria. Y bueno, como les dije, el de la Fran Solar, que para mí también es muy, muy, muy interesante de leer. Oh, súper buenas todas las sugerencias, Sole. Yo creo que aquí todos tomamos notas, ¿cierto? Para comprar estos libros, pasarlo a nuestros estudiantes, fascinante. Sí, el otro que, mira, y justo estoy leyendo a Jennifer que dice la Gabriela Damián. La Gabriela Damián la saqué del Power porque se me está alargando mucho, pero la Gabriela Damián es una escritora mexicana que es maravillosa. Ella participó en la antología del Tercer Mundo Después del Sol, de Minotauro, es maravillosa. Primera vez hay paridad, pero paridad para bien, son como 7, 8 mujeres y 7 hombres, es maravilloso. Y la Gabriela Damián lo fantástico que tiene es que habla desde como lo indígena mexicano, mezclado con ciencia ficción, pero ella lo narra de una forma tan rica que terminas insertándote en el relato en la primera hoja y ya sentís olores, sabores y te vais metiendo en este mundo que crea. Y la verdad es que Gabriela Damián para mí tienen que leerlo. En la antología El Tercer Mundo Después del Sol, ella está y las invito a leer también. Súper, Sole. Felisa Marro dice, súper cierto lo del panorama chileno. En mi caso tuve que llevar mi novela de ciencia ficción infantil
a 1000 partes para poder encontrar un espacio. Menos mal se pudo, salió en el 2020 con Planeta Lector. Pero está claro que no es fácil y que a los colegios les cuesta incluir ciencia ficción. Llevo 10 años trabajando en el mundo editorial, dice Felisa Marro. Sí, es súper difícil entrar, la verdad, y felicito a esta persona que entró por Planeta Lector, porque la verdad es que también, ojo, que en el tema editorial también está como el scammer, que es como el paga por publicar, que tienes que pagar 5 millones de pesos para que te publiquen y al final trabajo de edición no hay. Entonces ahí también hay que tener ojo, hay que informarse bien. Creo que otra de las cosas que no dije aquí en la charla, que es la importancia de informarse dónde vas a publicar tu manuscrito. Y sí, el cierre de la ciencia ficción del Mineduc es impresionante, o de repente la ciencia ficción que abordan o que van citando no es muy fiel como a lo que uno debería, o sea, a lo que a nosotras por lo menos nos gustaría que estuviera, que es como que conozcan más actualidad, o sea, como algo más actual, porque se le tiene cierto recelo a la ciencia ficción. Quizás este tema de creer que va a crear como mentes subversivas no es tan así. Yo creo que la ciencia ficción, si bien te invita a leer tras las líneas, como dice Casani, que de alguna otra forma tú cuando estás leyendo el texto no solamente te encuentras una historia, sino que también ves la intencionalidad que hay por detrás, pero también sacas tus propias conclusiones al respecto. Entonces creo que la ciencia ficción tiene mucho de eso, y por eso se le tiene un poco de miedo a esta subversión que puede entregar, y la verdad es que no es así. Yo creo que todo depende del lector. Sole, y si es subversiva, quizás es necesario la subversión en estos tiempos. Yo creo que es importante la subversión, que sea subversiva nomás. Sí, Ya, es Vic dice, hola, cuando hablaste sobre las autoras mencionaste muchas revistas y algunas editoriales. ¿Qué otros espacios digitales o no recomiendas para seguir investigando y conociendo sobre literatura de ciencia ficción contemporánea latinoamericana o no? Latinoamericana cuesta mucho, porque sabes que nos ha costado mucho encontrar redes con Colombia, con México encontramos ahora, que en ese caso podrían meterse con la Mexicona, que ellos son una agrupación que hacen, es como un festival en México sobre literatura de género, que ahí está la Gabriela Damián. Pero la verdad está la revista Próxima, que ya creo que ya no existe, en Chile no hay mucho, y la verdad es que para mí el nexo más importante, en serio, es Twitter. Yo gracias a Twitter armé un montón de redes, y de ahí empecé a conocer a todas estas autoras. Entonces yo te recomendaría que partiendo, siga La Nave Invisible, que La Nave Invisible tiene una página maravillosa en donde tiene un compendio inmenso, pero gigante, de puras autoras de ciencia ficción, fantasía y terror, y de ahí yo creo que puedes encontrar muchísima información sobre autoras de todo el mundo en realidad. Así que La Nave Invisible yo creo que es donde deberías ir. De ahí parte. Y bueno, todas son súper abiertas, tú le puedes mandar un correo, te van a responder, no hay ningún problema. Gracias, Sole. Bueno, yo quiero dejar el micrófono abierto para quien quiera hablar, intervenir, comentar, por favor, con toda libertad. También recordarles ahí, Paloma estaba poniendo en el chat que por favor completen el formulario, que nos sirve mucho de retroalimentación, ¿cierto? Para este taller y los que vienen. Entonces, si hay alguien que quiera hacerle una pregunta directamente a Sole o algún comentario de la charla, la Paloma quiere hablar. Hola, sí, voy a aprovechar de hablar. ¿Cómo están? Muchas gracias, Soledad. Muy interesante tu presentación y abrir esta idea de constelación, ¿no? Ahora se está trabajando mucho en el Mineduc el tema de la constelación de autoras, y esta idea de conexión, ¿cierto? De, bueno, si bien hay un plan, ¿cierto?, que es bastante reducido en el Mineduc, creo que esta idea de la constelación puede ayudar un poco, que tiene que ver, bueno, con las conexiones que se pueden encontrar entre autoras, ¿cierto? A lo mejor a alguno de los profesores que está acá le interesaría hablar al respecto. Mi duda tiene que ver con, que ya lo abordaste un poco, ¿no? Pero creo que también a los profesores estamos como en la idea de taller, porque lo que nos interesa es saber cómo tratar ciertos temas, ¿no? Tuvimos una charla en la mañana, si alguno de ustedes estuvo ahí, que hablábamos sobre que una de las dificultades de la lectura tiene que ver con que hay grados de lectura, ¿no? Entonces hay lecturas que son más complejas,
y la ciencia ficción puede tener un grado importante de complejidad, sobre todo cuando se está tratando temas eh, em, de, por ejemplo, no sé, de ucronía, ¿no? De temas filosóficos, ¿no? Todo lo que es la transhumanidad, que no sé si la mayoría de la gente conoce ese concepto, pero que es un concepto sumamente interesante. Entonces, no sé si se te ocurre, por ejemplo, formas o herramientas que a lo mejor se te ocurre sobre cómo abordar estas capas a lo mejor de pasar a lo mejor de un elemento más literario a un elemento de pensamiento crítico, ¿no? Que es como de alguna manera lo que tenemos que los profes lograr cuando inscribimos, que no queden solo con la primera capa. Y en la mañana yo volví a decir este tema que, por ejemplo, la prueba PISA, que se toma cada cierto tiempo, uno de los elementos que sale es que la mayoría de los alumnos llegan con un nivel muy básico en términos de que llegan a como a la primera capa literaria, o sea, literal, perdón, y como que no logran a esta otra capa crítica. Entonces eso. Y usan sobre el concepto de constelación. Nosotros hicimos la jornada pasada que hicimos del seminario, Victoria Jiménez hizo una clase específica sobre las constelaciones. Si te interesaría como saber más sobre el tema, aquí por favor los profesores pueden hablarme sobre ese tema, pero claro, es un concepto nuevo del Mineduc, en que no se lee de manera aislada, sino que se van encontrando elementos en común entre textos, autoras y autores, claro. Entonces, Victoria, para hablar sobre feminismo, hace un trabajo súper grande sobre cómo trabajar las constelaciones. Si te interesa, les vamos a dejar ahí el link para que puedan ver el taller que está en la cátedra de las narrativas del yo. Eso, te doy la palabra, Sole. Bueno, creo que ya tal como dijiste, ya toqué algunos puntos sobre eso, pero creo que partiendo, yo creo que la base de que empiecen como en este tema de la escritura o empiecen a analizar más es darles lecturas que sean entretenidas, que no les den las típicas cosas fomes, porque si te pasan el Perico trepa por Chile o te pasan el Quijote, ya como que esas cosas obsoletas. Entonces, si el profesor hace el trabajo arduo de leer textos, aunque sean relatos pequeños, que puedan ocupar y que considere entretenidos, yo creo que partiendo por enganchar ahí, o sea, algo que sea llamativo. Yo creo que ese tiene que ser el primer punto de entrada. Después de eso, incentivar a leer. Yo creo que eso es lo más difícil, porque la cultura de leer, ahora con esta cuestión del TikTok, que la inmediatez y que en un minuto saben algo, quizás también el tema de innovar de los profes, o sea, yo sé que es harto pedirles, porque con las planificaciones y todo lo que tienen que hacer, pedirles que hagan un TikTok o algo así es como súper complicado, pero sí yo creo que parte de la innovación también es eso. Si quieren que el estudiante se enganche, tienen que atraerlo con algo que a ellos les esté llamando la atención en este momento. Entonces, quizás, no sé, resumir un relato en un minuto y subirlo en TikTok, y eso como que, los va a enganchar al tiro, porque les encantan las cosas rápidas. Después de eso ya pasar a que, ya viste esto, léete este relato que es más pequeño, que sea más entretenido, y siempre mantener esto como de que al final no es tan denso. Y para eso también yo creo que es importante, por ejemplo, siento que el texto de Casani, cuando habla entre las líneas, es un texto súper simple que uno con ese pequeño párrafo puede entrar a debatir con el equipo, con el grupo. Y lo otro que yo te decía es crear los espacios seguros, porque muchas veces cuando están en estos grupos como talleres, les da mucho miedo partir. De hecho, la Nidia que está acá, que era parte de los talleres, el primer taller era como, ya, ¿quién parte leyendo? Y todas calladas. Y ya el último taller fue como, no, yo parto primero, y se peleaban. Entonces, eso es porque se creó un ambiente seguro. Cuando tú creas un ambiente seguro, la gente se va a empezar a dar, porque esta idea que tienen, que quizás les da miedo mostrar, les da miedo contar que quieren hablar de la historia del alienígena que bajó el patio y les golpeó la puerta, en este espacio seguro no van a tener miedo de hacerlo. Entonces yo creo que partiendo uno por engancharlos con lecturas que sean realmente entretenidas, que estén relacionadas también con las cosas actuales, porque yo creo que una de las cosas más importantes ahora es estar un poco conectados con lo que ahora les gusta de ellos,
porque de repente yo puedo hacer algo muy entretenido, pero si ellos no les interesa, no van a conectar nunca. Entonces, también, como te decía, el espacio seguro y el tema de la crítica constructiva, porque en serio, como que yo encuentro que es muy importante cuando las críticas son constructivas y hechas hacia el texto y no hacia la persona, que muchas veces en muchos talleres se comete el error de que se va hacia la persona y no hacia el texto. Entonces, ¿cómo vas a hacer avanzar a alguien si le vas a criticar cómo escribe y no lo que escribió? Y lo otro que para mí es importante es lo que hacíamos en los talleres de relato, fijar objetivos. Ya, el objetivo de la próxima semana es hacer un relato de 1000 palabras, en donde tienen que hablar, no sé, de algún accidente natural, biológico, y de ahí crear una historia en ciencia ficción. O chicas, la próxima semana todo es fantasía, y las que les cuesta escribir ciencia ficción como yo, o sea, que les cuesta escribir fantasía como yo, casi me muero, o sea, no sabía cómo hacerlo. Entonces, eso como invitarlos a transgredir un poco como estos límites, como que los ayuda a que vayan desarrollando esta mentalidad creativa. Yo encuentro que eso ha sido fundamental, más allá de la ortografía, porque la ortografía después tú la puedes corregir, pero también es como la forma en cómo estructuran frases. Otra de las cosas que hacíamos en la Ventana del Sur era, se les entregaba una hoja de cómo tenían que ser las estructuras literarias, que era un párrafo, que era una frase, y cosas muy básicas que todo eso les fue enseñando, cosa que al final Imaginarios terminó siendo un libro súper entretenido por eso, porque ya todas tenían el fuerte de su relato. De hecho, llegó el momento, ya, ¿qué relato vamos a elegir? Y entre todas seleccionamos los relatos de cada una. Entonces, yo creo que eso es importante, formar grupos. Tal como hablan de estas constelaciones, creo que eso es importante. Cuando se forma un grupo pequeño, ese mismo grupo pequeño después se va a seguir apoyando y van a seguir animándose a seguir avanzando en esta temática. Y también yo creo que también está el tema del fracaso. No tener miedo a que se te van a ir 5 personas que ya no van a estar interesadas, porque lamentablemente no todos van a entrar en el mismo tema. En especial cuando son cursos, en donde son todos tan distintos, pero ya que te queden 5 o 6 personas interesadas en el tema, yo creo que eso ya es un éxito, sí o sí. Sole, y sobre la Ventana del Sur, ¿cómo aquí, por ejemplo, puede haber gente que esté interesada en participar? No sé cómo podrían hacerlo, ¿tiene algún costo? ¿Se juntan cada cierto tiempo? ¿Hay una página web? No sé, ¿cómo pueden, se podría acceder a la Ventana del Sur? Mira, en este momento tenemos todo abajo porque estamos en Full Imaginarias 2, pero y aparte la pandemia nos pegó súper duro, ¿no? Porque nosotras sí queremos propiciar que haya un ambiente seguro, pero también un espacio seguro. Los talleres los hicimos en el Hub de Providencia, y fue súper rica esa instancia, entonces ahora queremos volver a hacer algo presencial, y estamos, ya que la pandemia nos dejó tantas enseñanzas, igual queremos hacer algo como bien cercano, online, para toda la gente de todo Chile, en especial mujeres, porque nosotros aceptamos mujeres solamente, y eso lo vamos a poner en ejecución ya el próximo año, porque estamos recién planificando eso, pero sí, vamos a hacer eso, vamos a levantar la página y ahí vamos a ir contando a través de nuestras redes sociales cuando se abran los cupos. Por lo general les pedimos un texto en ciencia ficción, fantasía y terror, y entre todos los que nos llegan seleccionamos y son gratis. Súper, ¿y se juntan cada cierto tiempo, Sole? Una vez al mes. Una vez al mes. Sí, Estaban sí, preguntando, Claudia Fuenzalía, dónde se pueden conocer los talleres que realizan. Entonces hay que estar atentos a redes sociales. Atenta a las redes sociales, porque ahora está todo abajo, porque estamos full reestructura y armándonos, se nos fue una fuera del país, entonces estamos como... No, yo creo que estamos todos aquí súper interesados, así como en participar, ¿no? Sí, es súper entretenido. Apenas tengamos todo armado, vamos a comunicarlo sí o sí. Fantástico, súper. ¿Alguna otra? Ahí está Claudia agradeciendo. ¿Alguna otra pregunta o comentario para la Sole? ¿Una reflexión? Tania está ahí. Hola Tania, sí. Bienvenida. Hola. Tanto tiempo. Hola. Qué rico verte. Bastante. Te he echado de menos también, he echado de menos los talleres. Va a volver el Club de Lectura UFRA en Literatura de Mujeres a propósito de fomentar y visibilizar la literatura de mujeres también. Ya, Tania. Bueno, yo quería hacer solamente un comentario a Soledad. La verdad es que yo me incorporé un poquito más tarde al taller. Lamentablemente no pude presenciarlo completamente, pero agradezco el entusiasmo, la pasión mientras haces el relato, porque la verdad es que invita a la lectura, invita y dan muchas ganas de leer. Yo me considero dentro del promedio una buena lectora, sin embargo te escucho y siento que soy una ignorante absoluta en el área,
creo que lo único que he leído de escrito de ciencia ficción es un libro de Rosa Montero, que ya no es su género, pero Lágrimas en la lluvia, pero lo encontré súper entretenido. Ya yo no sé, digamos, cómo está categorizado, pero me entretuvo, estuvo bueno, y la verdad es que me estimulas a que pueda seguir incursionando en esa área, que la verdad es que no sé, como que nunca he estado muy cerca de eso, y tal vez por eso no he leído, ¿ya? Y creo que el único libro de ciencia ficción de una mujer es el que tengo, es el de ella. Pero Maravilloso. bueno, será el primero de unos, de cuál es la meta, unos 10. Ojalá, ojalá. Ojalá. Pero bueno, quería agradecerte por el entusiasmo y por el estímulo que, no sé, yo creo que o sea, me imagino que es de la mayoría, que la verdad es que transmites el deseo de incursionar en esa área, en ese género. Así que te lo agradezco mucho. Muchas gracias por tus palabras, Tania. La verdad es que sí, trabajo desde la pasión. Como les dije, yo no soy profe, no tengo título, pero sí me interesa mucho este tema y claro, la idea de este taller es transmitirle un poco ese ánimo que a mí me produce la ciencia ficción y animarlos, y ya que lo logre con 3, 4 personas es súper importante. Así que muchas gracias por sus palabras. Gracias, Sole. Acá hay muchos comentarios. Sole, acá Felisa Amaro dice gracias por compartir este seminario. Cariños de una periodista UFRO desde Santiago. Abrazos y sigan haciendo más charlas. Yasmín Cisterna dice agradecida con esta instancia y con la charla de Soledad. Me voy con muchas nuevas autoras para leer, un corazón. Yusan Figueroa dice muchas gracias por esta instancia. Soy de Iquique. Saludos, Iquique, de la Universidad Arturo Prat, y la carrera allá está tan al debe con el trabajo de la comprensión lectora y generar interés lector. De verdad me ayudó un montón la información que entregaste, porque mi tesis es precisamente sobre escritoras de ciencia ficción y sobre cómo poder trabajarlas en el aula. Muchas gracias, mando un corazón. Cualquier cosa me pueden seguir en mis redes sociales o me pueden escribir un correo, ahí le mandan un correo a la Caro, a la Paloma, para que desde Sí, la vamos a seguir invitando a las Soles, ¿cierto, Paloma? Vamos a hacer entretenido. Y Oye, absolutamente. Vic dice, sí, gracias por transmitir tu pasión, ¿cierto? Es el amor a la lectura, ¿cierto? Me llevo muchísimas autoras que no conocía y para continuar conociendo y leyendo, gran investigación literaria, dice Vic. Deja tu correo porfis, dice Yusan Figueroa. Les dejamos ahí también en el chat la presentación de Soledad, Ah, Ahí lo que fantástico. ahí puedan acceder a todos los nombres, a todas las autoras que mencionó, y vuelvo a recordar la encuesta que nos ayuda mucho a nosotras para que podamos seguir haciendo el seminario. Eso, exactamente. Vamos. Oye, muchas Bien. gracias por la invitación, estuvo No, maravilloso. gracias a ti, Sole. Gracias a todos los que Gracias. estuvieron y que espero les haya gustado lo que les transmití. Sí, no, nos vamos muy, muy contentas. Así que muchas gracias, Isela Berna, Paloma Contreras, Karen. Un abrazo cariñoso. Ya, y nos vemos pronto. Mañana hay otra charla y otro taller a las 6, así que ahí nos vemos de nuevo. Quienes estén interesados, ¿cierto? Así que cuídense mucho. Paloma, si quieres. Sí. Cuídense. Esté muy, muy bien. Sí, gracias por asistir. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos mañana, dice la verdad. Súper.